que vivía en Cerro Chato pidieron como la pena de muerte de esta chica, ¿no? Entonces, de alguna manera hay algo con respecto a la mirada de la mujer igual madre, que para mí de alguna manera pone en juego, ¿no? Porque en el texto, la descripción que ella hace de su hija, el personaje se habla de sí mismo como si fuera una vaca, ¿no? Ella es una vaca, no es una loba como la citaba Eurípides a Medea, ¿no? Y a su hija habla de una potrilla, un potrillo raquítico, una yegüita temblorosa y flaca con las costillas marcadas en los flancos de un lomo marrón. Y de alguna manera es como ajena, ¿no? Es como un animal como ella, pero al mismo tiempo es otro animal. Era una helenista increíble que escribió unos libros increíbles. Uno de ellos se llama Maneras trágicas de matar a una mujer. Y yo leo ese libro hace muchos años y me quedé impactada porque me di cuenta que había toda una manera de ver a la literatura occidental que que en el IPA no me la habían enseñado. Me habían enseñado los trágicos hombres, y todos los grandes personajes trágicos fueron escritos por hombres. Por lo tanto, las mujeres suelen ser representadas con estereotipos de género, con una mirada que yo como mujer me interesaba revisar. Entonces empiezo a reescribir las tragedias pensándolas desde un punto de vista femenino, aplicando una perspectiva de género a la propia literatura. Y entonces descubro una cantidad de cosas y descubro que había otras escritoras en el mundo que estaban haciendo lo mismo, prestigiosas y famosas, que estaban escribiendo Casandras y Antígonas, y empiezo a leer a Judith Butler y su libro sobre Antígona y me doy cuenta que hay una cantidad de mujeres, que yo no era la única que desde Uruguay hacía ese movimiento, sino que éramos muchas en distintos lugares del mundo que estábamos diciendo: hey, acá estamos, se pueden contar las historias desde otra manera. La cultura no es solo androcéntrica, no está solo basada en lo que el hombre quiere contar, sino que hay el 50% de la humanidad también tiene cosas para decir. Si uno lee Medea de Eurípides, digamos, hay una mirada de esta Medea casi como por un lado es una maga y por el otro lado es una loca, ¿no? Que esta es como una mirada que se puede hacer de Medea, y otra mirada que se puede hacer que es qué le fue pasando que hizo que llegue a ese estado. Cuando tú tomas personajes como esa maestra que mata al padre en los años 30, o esta señora del campo, ¿qué mirada trágica desde la mujer estás mirando? No, estoy trabajando sobre la violencia, estoy trabajando sobre las situaciones. Por ejemplo, en el caso de Iris Cabezudo, que fue una maestra uruguaya, que quizás algún memorioso uruguayo o alguna memoriosa uruguaya se acuerde, fue un caso muy sonado en la sociedad de Montevideo de los años 30, porque era una maestra bareliana, ballista, de una familia ballista, que asesinó a su padre de 4 tiros. ¿Qué lleva a que una jovencita uruguaya de un barrio montevideano mate a su padre de 4 tiros? Bueno, ahí está el nudo del asunto. Y el problema es que, por ejemplo, a Iris, que era una parricida, y las cárceles de Montevideo en aquel tiempo y hoy no suelen tener a asesinas de clase media o de Positos o de Carrasco, no, son las mujeres más pobres. Entonces, que el juez en los años 30 en Montevideo le dijo a Iris: Iris, olvídese de todo, vamos a hacer de cuenta que esto no pasó. Y la condenaron a la locura, la condenaron a que fuera una desclasada en su propia clase, a ser una desclasada en el magisterio. Terminó deambulando por 18 de julio cargando chismosas llenas de diarios y acusando a los comunistas de ser los culpables de todos los males del mundo. O sea, y en el caso de lo que hace Mariana, que toma un caso real sucedido en Cerro Chato en el 2008, en el que una mujer dio muerte a su hija, y en el pueblo en el que terminó loca, terminó marginal en la calle. Entonces, esas mujeres que cometen actos terribles, ¿sí? Lo que yo trato de hacer es preguntarnos
o invitar a preguntarnos por qué cometen esos actos, cuál es la historia que hay detrás de esas mujeres. Y entonces por eso voy a las Clitemnestras, a las Medeas, a esas mujeres terribles que han sido pintadas con hachas en la mano y venenos en las copas, y no se piensa cuál es la historia que lleva a que esas mujeres hagan lo que hacen o hayan hecho lo que la historia cuenta. Entonces, realmente me encanta trabajar sobre la voz de las mujeres, no solamente sobre lo trágico, sino también sobre lo que hacen las mujeres. De hecho, cuando trabajo otras cosas u otros temas, también me interrogo sobre cuál es el lugar de la mujer en el mundo que yo trabajo. Hasta cuando hago Shakespeare o cuando hago Felisberto Hernández o cuando haga lo que haga, trato de descentrar la mirada masculina y tratar de ver qué lugar ocupa la mujer en ese mundo que yo estoy levantando cuando hago teatro.